Hay monedas que millones de personas ignoran todos los días. Centavos olvidados en bolsillos, frascos antiguos y cajas cubiertas de polvo. Pero lo que la mayoría no sabe es que algunas de esas monedas esconden errores industriales capaces de valer miles, incluso millones de dólares. Esta noche vamos a entrar en el lado más oscuro de los Lincoln Pennies, monedas nacidas bajo toneladas de presión mecánica, sobreviviendo oxidación, corrosión química y décadas de circulación brutal. Piezas que parecen comunes, hasta que una lupa revela detalles imposibles. Porque detrás de ciertos pennies existen secretos que la casa de moneda jamás imaginó que terminarían en manos del público. Errores microscópicos, duplicaciones extremas, aleaciones defectuosas y superficies metálicas que cuentan historias ocultas de caos industrial. En Coin no hablamos de simples monedas. Investigamos evidencia metálica, analizamos cicatrices de fabricación y descubrimos cómo un centavo aparentemente ordinario puede transformar la vida de alguien de la noche a la mañana. Así que antes de gastar otro penny, míralo cuidadosamente, porque una de las monedas más raras de Estados Unidos podría estar escondida ahora mismo en tu propia casa. Y cuando veas lo que encontramos en estas cuatro monedas, jamás volverás a mirar un centavo de la misma manera. Hay monedas que parecen comunes hasta que una lupa revela algo que jamás debió existir dentro de una fábrica de la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Monedas que sobrevivieron incendios industriales, toneladas de presión hidráulica y errores humanos que el gobierno nunca quiso admitir públicamente. Y entre todas ellas existe un centavo de Lincoln de 1982 que hoy provoca auténticas guerras silenciosas entre coleccionistas, cazadores de monedas y vendedores desesperados en mercados de antigüedades. Porque mientras millones de personas siguen ignorando los viejos pennies guardados en frascos, cajones oxidados o latas cubiertas de polvo, unos pocos expertos saben que ciertas variantes de 1982 esconden uno de los cambios metálicos más peligrosos y polémicos en toda la historia monetaria de Estados Unidos. La mayoría de la gente cree que un penny es solo cobre, pero en 1982 ocurrió algo brutal dentro de las líneas de producción. El precio internacional del cobre estaba destruyendo las ganancias del gobierno estadounidense. Cada moneda comenzaba a costar más de lo que realmente valía. Era un desastre industrial silencioso. Y entonces la Casa de Moneda tomó una decisión extrema: abandonar lentamente el cobre sólido y reemplazarlo por un núcleo de zinc cubierto apenas por una delgada capa de cobre. Una modificación aparentemente simple. Pero aquel cambio creó errores imposibles, pesos distintos, superficies químicamente inestables y una tormenta de variantes que todavía hoy confunde incluso a especialistas veteranos. Ese año nacieron múltiples combinaciones: fechas grandes, fechas pequeñas, secas distintas, aleaciones diferentes. Y en medio de aquella transición caótica, algunas monedas escaparon con características que jamás debieron coexistir. Ahí comienza el verdadero misterio. Porque ciertos ejemplares de 1982 poseen detalles microscópicos que pueden multiplicar su valor de forma salvaje. No hablamos de simples monedas antiguas. Hablamos de piezas capaces de alcanzar cifras que cambiarían la vida de cualquier familia común. Pero existe algo todavía más importante: la condición física. En numismática forense, la diferencia entre una moneda común y una reliquia histórica puede estar escondida en el brillo original conocido como red luster. Ese resplandor rojizo que nace cuando el cobre permanece intacto desde el instante exacto en que la moneda salió expulsada por las prensas industriales. Cuando un penny conserva ese brillo original, sin oxidación agresiva, sin contacto abrasivo y sin limpieza artificial, entra en una categoría extremadamente peligrosa para el mercado. Porque los coleccionistas no solo compran una moneda, compran supervivencia química. Y sobrevivir después de décadas no es fácil. El cobre reacciona constantemente con el oxígeno, la humedad y hasta con el sudor humano. Cada huella digital deja residuos microscópicos de sal y grasa
que lentamente destruyen la superficie metálica. Por eso algunas monedas desarrollan manchas oscuras, corrosión granular o tonos marrones irreversibles. El zinc fue incluso peor. Las monedas de zinc de 1982 comenzaron a sufrir un fenómeno aterrador conocido entre expertos como zinc rot, una degradación interna donde la humedad penetra pequeñas fracturas invisibles y empieza a devorar el núcleo desde adentro. El resultado parece una enfermedad metálica. Burbujas, ampollas, superficies deformadas y finalmente una destrucción completa de la moneda. Muchos propietarios destruyeron accidentalmente verdaderas rarezas creyendo que podían mejorarlas. Aquí llega la advertencia más importante de todo este documental. Jamás limpies una moneda antigua. Nunca uses químicos, pasta dental, bicarbonato, limón, vinagre ni telas abrasivas. Ni siquiera pañuelos suaves. Cada vez que alguien frota un penny, crea millones de rayones microscópicos imposibles de reparar. Los expertos pueden detectarlos en segundos bajo iluminación forense. Y en ese instante, una moneda potencialmente valiosa pierde gran parte de su precio para siempre. Algunas personas destruyeron miles de dólares intentando hacer que un centavo brillara. El brillo artificial jamás engaña a los verdaderos especialistas. Pero el caso de 1982 es todavía más complejo, porque durante ese año coexistieron monedas de cobre y monedas de zinc. Eso significa que el peso se convirtió en una pista fundamental. Los pennies de cobre pesan aproximadamente 3.11 gramos, mientras las nuevas versiones de zinc pesan alrededor de 2.5 gramos. Una diferencia pequeña para una persona común, pero gigantesca para un numismático profesional. Y fue precisamente en medio de ese caos industrial donde apareció una de las variantes más buscadas del planeta, la famosa Small Date de 1982. A simple vista parece insignificante, pero cuando se observa cuidadosamente, los números poseen una forma distinta. El 2 tiene una curva diferente. El 8 aparece más delicado. Y la fecha completa parece más compacta y elegante. La mayoría jamás notaría la diferencia. Sin embargo, los coleccionistas saben que ciertas combinaciones de esa fecha son extraordinariamente raras, especialmente cuando aparecen en cobre. Durante años, los expertos creyeron que algunas variantes simplemente no existían. Pensaban que ciertas combinaciones jamás fueron acuñadas oficialmente. Pero luego comenzaron a surgir descubrimientos imposibles. Monedas encontradas en bolsillos viejos, en cajas olvidadas, en colecciones heredadas. Y cada hallazgo alimentaba más el misterio. La Casa de Moneda de Denver jugó un papel particularmente oscuro en esta historia. Las enormes prensas industriales funcionaban día y noche. Las vibraciones mecánicas eran tan violentas que los troqueles sufrían desgaste constante. Cada golpe estampaba el rostro de Lincoln con toneladas de presión. Cuando un troquel comenzaba a deteriorarse, podían aparecer duplicaciones, sombras metálicas o deformaciones extremadamente sutiles. Errores que hoy son estudiados cuadro por cuadro por especialistas obsesionados con encontrar la próxima fortuna escondida. Algunos pennies de 1982 presentan duplicaciones tan pequeñas que solo pueden identificarse mediante ampliación extrema. Pero cuando un error legítimo es confirmado, el precio puede dispararse salvajemente. Y aquí aparece otra realidad brutal del mercado. La mayoría de las monedas raras anunciadas en Internet no son verdaderas rarezas. Son monedas dañadas, golpeadas, pulidas, alteradas químicamente. Por eso la certificación profesional se volvió tan importante. Empresas especializadas analizan peso, densidad, alineación, composición metálica y autenticidad microscópica. Una moneda certificada en Mint State puede transformarse inmediatamente en objeto de batalla entre inversionistas y coleccionistas privados, especialmente si conserva color rojo original completo. Ese detalle puede multiplicar el valor de forma absurda, porque mantener el color rojo intacto durante décadas requiere condiciones casi imposibles. Ausencia total de humedad, temperaturas estables, manejo mínimo.
y protección absoluta contra contaminantes ambientales. Muchos pennies de 1982 sobrevivieron apenas circulando unas semanas antes de comenzar a oxidarse. Otros quedaron atrapados en frascos metálicos donde la humedad inició procesos corrosivos devastadores. Pero unos pocos ejemplares escaparon del tiempo. Y son precisamente esos supervivientes los que hoy generan auténtica obsesión. Los cazadores de monedas recorren ventas de garaje, mercados callejeros y viejas colecciones familiares buscando señales específicas. Un brillo distinto, un peso correcto, una fecha pequeña, un tono rojizo intacto, porque encontrar la combinación adecuada puede cambiarlo todo. Imagina descubrir que un penny olvidado durante 40 años en un cajón no vale un centavo, sino miles de dólares. Eso es exactamente lo que mantiene viva esta persecución numismática. Y cuanto más se investiga el año 1982, más oscuro se vuelve el panorama. Los registros industriales no siempre coinciden. Algunas cantidades oficiales generan dudas. Existen discrepancias sobre cuándo ciertas aleaciones dejaron realmente las líneas de producción. Incluso algunos empleados retirados mencionaron periodos de transición extremadamente caóticos. La presión económica era inmensa. El gobierno necesitaba producir monedas baratas rápidamente. Y en medio de aquella urgencia, los errores comenzaron a filtrarse silenciosamente hacia circulación. Ese ambiente industrial brutal dejó cicatrices invisibles en muchas piezas. Pequeñas fracturas en troqueles producían líneas extrañas. Desalineaciones generaban impactos débiles. Cambios de presión alteraban detalles mínimos en el cabello de Lincoln o en las letras del reverso. Hoy esos detalles son estudiados como si fueran escenas criminales metálicas. Cada marca cuenta una historia. Cada grieta revela el agotamiento de una máquina. Cada tonalidad expone décadas de reacciones químicas invisibles. Y sin embargo, la mayoría de las personas sigue gastando estas monedas sin observarlas. Ese es precisamente el motivo por el cual tantas rarezas continúan apareciendo inesperadamente, porque todavía existen monedas escondidas, en alcancías olvidadas, en recipientes heredados, en rollos bancarios antiguos que jamás fueron abiertos. Y algunos expertos creen que las variantes más importantes de 1982 aún no han sido descubiertas completamente. Pero existe un ejemplar en particular que provoca auténtico escalofrío entre coleccionistas veteranos. Una combinación tan extraña que durante años muchos pensaron que era un mito. Una moneda nacida en medio del caos del cambio metálico. Un penny cuya existencia parecía desafiar los propios registros oficiales de producción. Cuando uno de esos ejemplares finalmente apareció ante especialistas, el impacto fue inmediato. Las básculas confirmaron algo imposible. La composición metálica no coincidía con lo esperado. La fecha revelaba una variante extremadamente escasa, y la superficie conservaba señales originales de acuñación casi intactas. Aquella moneda dejó en silencio a varios expertos, porque demostraba que el año 1982 todavía escondía secretos que la mayoría jamás había imaginado. Y lo más aterrador es que esa pieza pudo haber circulado durante décadas entre personas que nunca comprendieron lo que tenían en las manos. Pero lo que ocurrió después con ese descubrimiento cambió completamente la manera en que los coleccionistas comenzaron a buscar pennies de Lincoln. Y en la siguiente parte, veremos cómo una aparente moneda común terminó convirtiéndose en una de las historias más impactantes y peligrosas del mercado numismático moderno. Lincoln Penny, 1991. Existe una razón por la que algunos coleccionistas veteranos revisan cada centavo de 1991 como si estuvieran buscando evidencia en una escena criminal. Porque detrás de aquella moneda aparentemente insignificante se esconde una de las etapas más inestables y silenciosamente peligrosas en la historia moderna de los pennies estadounidenses. La mayoría de las personas jamás sospecharía que un simple centavo podría contener errores microscópicos capaces de multiplicar su valor miles de veces. Mucho menos imaginarían que ciertas piezas de 1991 nacieron en medio de desgaste mecánico extremo, fatiga industrial y cambios químicos que transformaron monedas comunes en auténticas reliquias numismáticas. Y precisamente ahí comienza esta historia.
Porque mientras millones de estadounidenses utilizaban pennies para comprar café, gasolina o periódicos, algunas monedas escapaban accidentalmente de la casa de moneda con anomalías tan extrañas que décadas después todavía generan discusiones intensas entre expertos. Bienvenidos a Coin, el lugar donde las monedas dejan de ser simples objetos metálicos y se convierten en archivos secretos de presión industrial, errores humanos y millones de dólares ocultos en silencio. El penny de 1991 parece ordinario. Lincoln mirando hacia la derecha. El clásico diseño familiar. Un color cobrizo aparentemente normal. Pero debajo de aquella superficie se esconde una estructura extremadamente vulnerable. Para principios de los años 90, la composición metálica del centavo estadounidense ya había cambiado drásticamente respecto a décadas anteriores. El cobre sólido prácticamente había desaparecido. Ahora el núcleo principal era zinc, cubierto únicamente por una delgada película de cobre. Aquella decisión económica redujo costos para el gobierno, pero abrió la puerta a un nuevo tipo de desastre químico. El zinc es agresivamente sensible a la humedad. Cuando la capa exterior de cobre se fractura, aunque sea microscópicamente, el aire comienza a infiltrarse lentamente hacia el núcleo. Y en ese instante inicia un proceso corrosivo brutal. Los expertos lo llaman zinc rot, una enfermedad metálica capaz de destruir la moneda desde adentro. La superficie comienza a deformarse. Aparecen pequeñas ampollas, manchas oscuras, texturas irregulares. Y finalmente, el penny parece literalmente enfermo. Miles de monedas de 1991 terminaron deterioradas por este fenómeno, especialmente aquellas almacenadas en lugares húmedos, sótanos, garajes o recipientes contaminados. Sin embargo, unas pocas sobrevivieron intactas. Y esas piezas son las que hoy despiertan verdadera obsesión entre coleccionistas profesionales. Porque encontrar un ejemplar de 1991 en condición Mint State Red es muchísimo más difícil de lo que la gente imagina. El brillo rojo original del cobre es extremadamente delicado. Basta el contacto repetido con los dedos para iniciar procesos de oxidación invisibles. Cada huella humana deja residuos microscópicos, aceites naturales, sales, humedad. Con el tiempo, esos residuos alteran químicamente la superficie del penny. El color rojo brillante comienza a apagarse. Después aparece el tono marrón. Y finalmente el metal pierde aquella apariencia explosiva que los coleccionistas llaman red luster. Cuando un penny de 1991 conserva completamente ese brillo original, prácticamente está mostrando cómo lucía exactamente segundos después de salir expulsado de las prensas industriales. Eso es lo que vuelve tan valiosas ciertas piezas. Pero la condición no es el único factor aterrador en esta historia. También están los errores mecánicos. Las máquinas de acuñación trabajaban bajo presión extrema. Miles de monedas por minuto. Golpes violentos repetidos constantemente. Troqueles sometidos a desgaste continuo. Y cuando el metal industrial comienza a fatigarse, aparecen anomalías fascinantes. Algunos pennies de 1991 muestran señales de double die extremadamente sutiles. Duplicaciones microscópicas visibles en letras específicas. Bordes alterados. Sombras metálicas apenas perceptibles. Para un ojo inexperto parecen defectos insignificantes, pero bajo análisis profesional pueden convertirse en auténticas rarezas. Existen también casos de desalineación parcial donde el diseño no quedó perfectamente centrado. Errores de presión, detalles débiles, fragmentos del grabado con apariencia fantasmal. Y cuanto más dramático y auténtico es el error, más agresiva puede volverse la competencia entre coleccionistas. Porque los verdaderos especialistas no buscan monedas bonitas, buscan supervivientes industriales, piezas que lograron escapar del caos de producción, conservando características imposibles. El penny de 1991 de la Casa de Moneda de Denver posee una reputación particularmente intensa. Muchos cazadores de monedas revisan obsesivamente la marca D buscando anomalías de punzonado, deformaciones o señales de RPM.
Repunched mint marks extremadamente difíciles de detectar. En algunos casos, la marca parece mostrar una sombra secundaria, como si hubiese sido estampada 2 veces accidentalmente. Y aunque muchas supuestas variantes terminan siendo simples daños, algunas han resultado legítimas después de análisis forense especializado. La iluminación correcta cambia completamente la investigación. Un penny común bajo luz doméstica puede parecer insignificante, pero bajo iluminación lateral intensa aparecen líneas ocultas, fracturas de troquel y relieves invisibles. Por eso muchos coleccionistas utilizan microscopios digitales y lámparas frías para examinar monedas modernas, especialmente las de principios de los 90. Porque fue una era donde la velocidad de producción comenzó a generar más oportunidades para errores industriales. Y sin embargo, existe un peligro todavía mayor que destruyó incontables monedas valiosas. La limpieza. Escucha esto cuidadosamente. Jamás limpies un penny raro. Nunca. Ni con paños suaves, ni con químicos caseros, ni con productos de joyería, ni con bicarbonato, ni con vinagre, ni siquiera con agua abrasiva. Cuando alguien limpia una moneda, elimina una parte irrepetible de su superficie original. Y aunque el daño parezca invisible para una persona común, los expertos pueden detectarlo instantáneamente. Las líneas microscópicas producidas por fricción alteran completamente la textura natural del metal. El brillo deja de ser auténtico. La reflectividad cambia. La superficie pierde su integridad histórica. En segundos, una moneda potencialmente valiosa puede transformarse en una pieza dañada sin retorno. Y lo más trágico es que muchas personas destruyen rarezas creyendo que están mejorándolas. En el caso de 1991 en Unino, esto resulta todavía más devastador porque el recubrimiento de cobre sobre el zinc es extremadamente fino. Cualquier abrasión puede atravesarlo parcialmente y revelar el núcleo interior. Una vez que eso ocurre, el proceso corrosivo puede acelerarse brutalmente. Algunas monedas limpiadas químicamente desarrollaron manchas extrañas meses después. Otras comenzaron a mostrar decoloraciones imposibles de detener. Por eso las monedas mejor conservadas suelen ser aquellas que jamás fueron manipuladas excesivamente. Y aquí aparece otro fenómeno fascinante: los rollos bancarios sin abrir. Durante décadas, algunos coleccionistas almacenaron rollos completos de pennies de 1991 esperando que el tiempo revelara variantes importantes. Muchos de esos rollos continúan sellados hasta hoy. Eso significa que podrían existir monedas extraordinarias esperando ser descubiertas. Ejemplares perfectos, errores inéditos, troqueles desconocidos, duplicaciones jamás documentadas oficialmente. El mercado numismático moderno se alimenta precisamente de esa incertidumbre, porque cada vez que aparece una nueva variante confirmada, la percepción sobre una fecha completa puede cambiar radicalmente. Y el año 1991 todavía guarda demasiadas preguntas abiertas. Algunos especialistas creen que ciertos errores menores fueron ignorados durante años, porque el enfoque principal estaba concentrado en monedas más antiguas. Pero cuando comenzaron a analizarse pennies modernos con herramientas digitales avanzadas, empezaron a surgir detalles inquietantes: líneas duplicadas, marcas desplazadas, fisuras diminutas en troqueles, anomalías de presión invisibles décadas atrás. La tecnología moderna literalmente está reescribiendo la historia de algunas monedas contemporáneas. Y eso vuelve al penny de 1991 mucho más peligroso para los coleccionistas casuales. Porque una persona podría tener una pequeña fortuna escondida sin saberlo, especialmente si encuentra un ejemplar con color rojo completo, excelente conservación y un error auténtico confirmado. En subastas privadas, los compradores compiten salvajemente por piezas que combinan esas características. La condición perfecta por sí sola ya es difícil, pero cuando aparece junto a una anomalía legítima, el interés puede explotar. Algunas monedas son enviadas inmediatamente a empresas certificadoras apenas son descubiertas. Allí pasan por análisis rigurosos. Peso exacto, superficie,
composición, alineación, integridad del metal. Y cuando finalmente reciben una alta clasificación Mint State, el mercado reacciona con intensidad. Pero incluso entre todas esas variantes, existe un detalle específico de 1991 que continúa obsesionando a ciertos investigadores numismáticos. Un patrón extraño detectado en algunas piezas extremadamente bien conservadas. Algo relacionado con la presión de acuñación y el comportamiento del metal durante el impacto industrial. Un efecto tan sutil que durante años pasó completamente desapercibido, hasta que algunos especialistas comenzaron a comparar monedas, utilizando ampliaciones extremas y fotografías macro de alta resolución. Entonces apareció la anomalía. No era un simple daño, no era corrosión, no era desgaste natural, era otra cosa. Una señal mecánica nacida directamente dentro de las prensas de acuñación. Una característica que podría explicar por qué ciertos pennies de 1991 muestran patrones visuales diferentes al resto. Y cuando uno de esos ejemplares apareció en condición casi perfecta, varios coleccionistas comprendieron inmediatamente que estaban observando algo fuera de lo común. Lo verdaderamente inquietante es que aquella moneda había permanecido años mezclada con centavos ordinarios antes de ser identificada. Y en la próxima parte descubriremos cómo ese hallazgo comenzó a revelar secretos industriales que la mayoría de los coleccionistas jamás imaginó sobre los pennies de 1991. Lincoln Penny 2015. Hay personas que todavía creen que las monedas modernas jamás podrán valer una fortuna. Piensan que solo los pennies antiguos esconden secretos millonarios. Pero mientras millones de centavos de 2015 siguen circulando silenciosamente entre bolsillos, cajas registradoras y recipientes olvidados, algunos especialistas saben que ciertas piezas nacidas ese año contienen errores industriales tan extremos que ya comenzaron a convertirse en objetivos obsesivos dentro del mercado numismático. Y lo más inquietante es que la mayoría de esas monedas todavía no han sido descubiertas, porque el verdadero peligro de los pennies modernos no está en su apariencia. Está en los detalles invisibles que solo aparecen bajo ampliación forense. Microscópicas deformaciones, duplicaciones casi fantasmales, fisuras metálicas nacidas dentro de maquinaria industrial sometida a presión brutal. Ese es el mundo oculto detrás del Lincoln Penny de 2015. Bienvenidos a Coin, donde cada moneda puede esconder una anomalía capaz de convertir un simple centavo en una pieza perseguida por coleccionistas profesionales. A simple vista, el penny de 2015 parece completamente ordinario. El retrato familiar de Abraham Lincoln, el escudo moderno en el reverso, la superficie cobriza habitual. Pero debajo de aquella capa exterior existe una estructura extremadamente vulnerable. El núcleo principal continúa siendo zinc, un metal barato, reactivo y químicamente inestable cuando queda expuesto al ambiente. Sobre él apenas descansa una finísima cobertura de cobre diseñada para dar la ilusión visual de una moneda tradicional. Y esa ilusión puede romperse fácilmente. Las monedas de 2015 fueron producidas a velocidades industriales enormes. Millones de piezas atravesando prensas mecánicas gigantescas capaces de golpear metal con violencia repetitiva durante jornadas completas. Cuando las máquinas trabajan bajo semejante tensión, el desgaste comienza lentamente. Los troqueles metálicos desarrollan fatiga microscópica. Las líneas grabadas pierden definición. Las superficies se agrietan. Y cada pequeño deterioro puede transferirse directamente a las monedas. Ahí nacen los errores más buscados. Algunos pennies de 2015 presentan double-lead dies tan sutiles que parecen ilusiones ópticas, letras con sombras extrañas, bordes dobles apenas visibles, relieves deformados por impactos imperfectos. La mayoría de las personas jamás notaría esas anomalías, pero para los especialistas representan señales de caos industrial auténtico, porque cada error legítimo cuenta una historia sobre la maquinaria que lo produjo. Las enormes prensas de acuñación no tienen piedad. Golpean metal miles de veces por hora. El calor industrial aumenta.
La fricción desgasta componentes internos y eventualmente los troqueles comienzan a deformarse lentamente. Cuando eso ocurre, algunas monedas salen con características imposibles de repetir exactamente igual. Y cuanto más breve fue el tiempo de producción del error, más rara puede volverse la variante. Eso explica por qué ciertos pennies modernos ya comenzaron a alcanzar valores sorprendentes, especialmente cuando aparecen en estado mint state. La condición física es absolutamente brutal en el mercado numismático moderno. Un penny de 2015 perfectamente conservado puede ser muchísimo más raro de lo que la gente imagina, porque las monedas modernas circulan agresivamente desde el instante en que abandonan la casa de moneda. Golpes constantes, rozaduras, contacto humano, humedad, cambios de temperatura. Todo eso destruye rápidamente la superficie original. El famoso red luster prácticamente desaparece en muy poco tiempo si la moneda no fue almacenada cuidadosamente. Ese brillo rojizo intenso es extremadamente delicado. Representa la condición química exacta del cobre inmediatamente después de la acuñación. Cuando el aire y la humedad comienzan a reaccionar con la superficie, el color cambia lentamente. El rojo brillante se vuelve marrón. Después aparecen zonas oscuras. Finalmente la moneda pierde la apariencia explosiva que buscan los coleccionistas más exigentes. Por eso los pennies certificados como red completo generan tanto interés, especialmente los de 2015 con errores confirmados. Pero existe otro problema silencioso que afecta gravemente estas monedas modernas: la corrosión interna. El zinc es químicamente traicionero. Si la delgada capa exterior de cobre sufre una fractura microscópica, la humedad puede infiltrarse lentamente hacia el núcleo. Entonces comienza el deterioro. Aparecen pequeñas ampollas bajo la superficie, deformaciones extrañas, texturas rugosas, manchas imposibles de eliminar. Es un proceso conocido entre especialistas como zinc rot, y puede destruir completamente una moneda desde adentro sin que el propietario lo note al principio. Algunos pennies aparentemente normales esconden corrosión interna activa que solo se revela años después. Eso vuelve todavía más difíciles de encontrar los ejemplares realmente perfectos. Y mientras los coleccionistas buscan sobrevivientes impecables, miles de personas continúan destruyendo monedas valiosas accidentalmente, especialmente por intentar limpiarlas. Escucha esto cuidadosamente. Nunca limpies un penny raro. Jamás. Ni con tela, ni con químicos domésticos, ni con productos para metales, ni con bicarbonato, ni con pasta dental, ni siquiera con soluciones suaves aparentemente inofensivas. Cada vez que alguien frota una moneda, crea daños microscópicos permanentes, rayones invisibles para el ojo humano, alteraciones químicas irreversibles, pérdida de textura original. Los expertos detectan inmediatamente esas señales bajo luz forense. Y en segundos, una moneda potencialmente valiosa pierde gran parte de su atractivo numismático. Muchos propietarios destruyeron auténticas rarezas creyendo que estaban mejorando su apariencia. En monedas modernas como las de 2015, el daño puede ser todavía peor, porque la capa de cobre es extremadamente delgada. Una limpieza agresiva puede atravesarla parcialmente y exponer el zinc interior. Cuando eso ocurre, la degradación química puede acelerarse brutalmente. Por eso las piezas mejor valoradas suelen ser aquellas que jamás fueron manipuladas innecesariamente. El mercado moderno se volvió especialmente agresivo con los pennies recientes porque todavía existen enormes cantidades sin revisar. Rollos bancarios completos permanecen almacenados desde hace años. Cajas selladas, colecciones olvidadas, recipientes llenos de centavos modernos jamás inspeccionados cuidadosamente. Y los cazadores de errores saben exactamente lo que eso significa. Todavía pueden aparecer variantes desconocidas. Cada nuevo descubrimiento altera la percepción del mercado. Una pequeña duplicación confirmada por especialistas puede transformar instantáneamente una moneda ignorada en un objetivo altamente buscado.
Eso ya ocurrió con varios pennies modernos. El año 2015 posee una reputación especialmente interesante entre algunos investigadores numismáticos por ciertas anomalías de presión detectadas en ejemplares específicos. Algunas monedas muestran relieves inusualmente marcados. Otras presentan debilidades extrañas en partes concretas del diseño. Y ciertos pennies parecen revelar fatiga extrema de troquel justo antes de reemplazos industriales. Todo eso genera pequeñas diferencias que hoy son estudiadas obsesivamente mediante fotografía macro y microscopios digitales. La tecnología moderna cambió completamente la forma de analizar monedas. Detalles invisibles hace 20 años ahora pueden ampliarse hasta niveles impresionantes. Líneas microscópicas, fisuras metálicas, marcas secundarias, texturas alteradas por presión irregular. Y cuanto más se investiga el penny de 2015, más anomalías comienzan a surgir. Algunos coleccionistas creen incluso que todavía existen variedades importantes esperando ser identificadas oficialmente, porque millones de monedas fueron producidas tan rápidamente que ciertos errores menores pudieron pasar desapercibidos durante años, especialmente aquellos visibles únicamente bajo condiciones de iluminación específicas. La búsqueda se volvió casi forense. Los especialistas inclinan monedas lentamente bajo luz fría. Analizan reflejos, comparan letras, observan bordes microscópicos, buscan cualquier detalle fuera de lo normal. Y en medio de esa obsesión apareció un penny particularmente extraño. Una pieza descubierta accidentalmente dentro de un pequeño grupo de monedas comunes. A simple vista parecía ordinaria, pero algo en el brillo llamó la atención del propietario. Cuando comenzó el análisis detallado, surgieron señales inquietantes. La superficie mostraba patrones inusuales de presión. Algunas letras parecían presentar una ligera sombra secundaria, y ciertas zonas del diseño tenían una profundidad anormal. La moneda fue enviada a especialistas. Allí comenzó la verdadera investigación. Microscopios de alta precisión revelaron algo inesperado relacionado con el estado del troquel utilizado durante la acuñación. Una combinación extremadamente rara entre desgaste mecánico y transferencia imperfecta de detalles. El hallazgo provocó discusiones intensas. Algunos expertos pensaban que se trataba de una nueva variedad. Otros creían que era simplemente una anomalía aislada producida por fatiga industrial extrema. Pero todos coincidían en algo. Aquella moneda no era común. Y lo más perturbador es que probablemente existan más ejemplares similares todavía circulando entre personas que jamás imaginan el valor potencial escondido en sus bolsillos. Porque el penny de 2015 aún guarda secretos industriales que apenas comienzan a salir a la luz. Y en la próxima parte, veremos cómo ciertos errores microscópicos modernos comenzaron a desafiar todo lo que los coleccionistas creían saber sobre las monedas contemporáneas de Lincoln.